Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de TI en tiempos de tecnologías. En esta segunda sesión vamos a hablar un poquito de AWK, un lenguaje de programación un poquito viejo, pero bastante útil cuando se trata de administrar servidores de Linux. Conmigo se encuentra Roberto. Sí, yo soy Roberto, me gusta mucho la línea de comandos, y soy más que nada un programador Java, pero con toda la serie de herramientas que tengo puedo tomar en poco tiempo cualquier lenguaje de programación que no sea funcional, que es algo que sí me ha costado muchísimo trabajo, pero en general es como me manejo y es como trabajo. Qué genial. Bueno, y pues también me presento, soy Javier. He trabajado como administrador de sistemas la mayor parte de mi carrera y ahora mismo como DevOps. Y pues bueno, se nos ocurrió que hablar de este lenguaje podría ser útil para aquellas personas que quisieran adentrarse en el campo de la tecnología, especialmente si van a interactuar con la línea de comandos de Linux. AWK es un lenguaje un poquito viejito. Me parece que la primera versión de este lenguaje se hizo en los 70s en los laboratorios Bell en Estados Unidos. De hecho, AWK me parece que viene por el nombre de los tres programadores que lo hicieron. Ahora mismo no recuerdo sus nombres. Pero bueno, ahí está. Y el motivo era que en esas oficinas eh, continuamente tenían que crear programas en C para generar reportes. Y entonces se dieron cuenta que muchas de las partes que solían implementar una y otra vez ocupaban muchas líneas de su lenguaje, digo, de su programa en C. Entonces se les ocurrió hacer otro lenguaje, porque antes era bien común hacer lenguajes para todo, ¿no? Ahora ya no es tan común. Entonces, hacer un lenguaje que optimizara como esa forma de trabajo, y pues de ahí nació. Entonces, esa primera versión fue integrada me parece que en la versión quinta de Unix, y eventualmente se fue esparciendo a todos los demás Unixes, como Linux, BSD, cosas así. Ahora forma parte de un estándar que se llama el estándar POSIX, y que básicamente te dice AWK va a estar disponible en cualquier sistema Unix que se pueda llamar a sí mismo Unix. Entonces, este lenguaje se encuentra en muchísimos sistemas, incluido en routers, sistemas embebidos. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, pues el lenguaje está dividido en tres partes. Una sección que se llama de inicio, begin, una sección final, o end, y una sección body, o de cuerpo. Esa es la sección principal, es la que vamos a utilizar más cuando estemos creando one-liners para nuestros casos de uso, ¿no? Vamos a ver un ejemplo rápido. Por ejemplo, el Hello World, que es muy común en todos los lenguajes de programación. El Hello World lo podemos ejecutar así. Es decir, en la sección Begin le vamos a decir, muestra en pantalla Hello World, y es lo que va a hacer AWK. Esto lo podemos ejecutar en la sección final y obtendremos el mismo resultado. Si lo escribimos en la sección final como en la sección inicial, pues el resultado va a ser un doble Hello World, que se ejecuta una vez en la sección inicial y otra vez en la sección final. Entonces, de esta manera nosotros podemos crear como programas en cualquier otro lenguaje de programación. Eh, si, si únicamente nos metemos nuestro código dentro de la sección Begin, pues podemos emular cualquier otro lenguaje. Pero la parte más interesante de AWK, como les había dicho antes, es en la parte del cuerpo o del body. Entonces, cuando tenemos un programa más grande de AWK, podemos crear un archivo con terminación AWK y lo podemos invocar de esta manera. Sin embargo, esta forma de utilizar AWK está en desuso. Yo, la verdad, francamente, no he visto muchos programas de AWK que se programen de esta manera. Por lo regular, son líneas one-liners como esta, o son programas un poco más grandes, pero que están embebidos dentro de otro script, por ejemplo, dentro de shell scripting, es muy común. Entonces, ahora voy a poner otro ejemplo donde ya se va a utilizar, ahora sí, voy a ejecutar el comando, y lo que está ejecutando el comando es que primero busca una expresión regular
que en este caso va a ser match con cualquier línea de texto. Y luego le indico a AWK lo que quiero que haga con eso. En este caso va a imprimir toda la línea. Para eso es estos dos caracteres. Ahí está, es un primer programa dentro de la sección body. He notado que algunas de las cosas de AWK es que a veces no es muy claro es decir, hay más de una manera de escribir un programa. Por ejemplo, el programa anterior también se podría escribir si le quitamos esta parte o si le quitamos esta parte. Y vamos a obtener el mismo resultado. Porque AWK por defecto inicializa ciertos parámetros a ciertas cosas. Y entonces es por eso que podemos eventualmente escribir one-liners muy complejos en muy pocas líneas de código o en muy pocos caracteres. Y eso también yo creo que es parte de lo que a veces hace que cuando uno no sabe AWK parezca que es complejo. Pero no es complejo, en realidad es un lenguaje de programación muy simple que yo siento que cualquiera podría dominar, no sé, a lo mejor en un par de días o incluso en una semana, pero el hecho de aprenderlo a uno le va a dar ventajas el resto de su carrera, si uno se dedica a estos temas de informática. Voy ahora a escribir otro pequeño programa que lo que va a hacer va a mostrar cuántas líneas existen en el archivo y va a imprimir el número de líneas. Porque AWK inicializa o tiene 4 variables muy importantes que es NR, NF, RS y FS. El primero es para mostrar el número de líneas totales, NF para mostrar el número de campos, porque para AWK un archivo de texto es básicamente como un Excel separado por espacios en blanco. Entonces, este archivo tiene 3 campos. Y luego está la línea separadora, que es una nueva línea por defecto, y el campo separador, que bueno, este ya lo había dicho. Entonces, esas variables son muy importantes. Es importante como tenerlas en cuenta. El comando anterior, el programa anterior también se podría escribir de esta manera. Bueno, de hecho, si quisiéramos mostrar exactamente lo mismo, sería así. Y bueno, entonces lo que estamos haciendo en este caso es que en cada línea inicializamos una variable y le sumamos una variable. Pues le sumamos un 1 a esa variable, ¿no? Al final imprimimos esa variable con el texto, ¿no? De la línea actual, que sería la última línea. De hecho, estos dos programas no son iguales. Pero bueno. Entonces, una de las cosas yo siento más interesantes de AWK es que con AWK, si lo dominamos lo suficiente, podemos llegar a reemplazar a muchos de los comandos que vienen por defecto en Linux o en Unix. Por ejemplo, con este programa podemos implementar cat. Si quisiéramos mostrar el número de línea de un archivo, entonces podemos ejecutar este programa como lo acabo de hacer y se va a mostrar tanto la línea, como el número de línea como la línea. Si quisiéramos, por ejemplo, el head, eso es un comando muy popular. Que voy a entrar a este archivo y voy a copiar 11 veces el archivo. Voy a hacer que el último sea adiós mundo. Entonces, si yo ejecuto este programa, me va a mostrar todas las líneas. Pero si yo limito el número de líneas, por ejemplo, solamente las primeras 10, pues entonces solamente me va a mostrar las primeras 10. El adiós mundo ya no lo muestra. Y de hecho este programa es similar entonces al comando head. Y nosotros podemos hacer básicamente programas muy pequeños en AWK que reemplacen, como lo había dicho anteriormente, a muchos de los comandos de Linux. Lo que cuando uno está haciendo como
muchos filtros. Es bueno porque puedes hacer tu programa un poquito más rápido y además no necesitas conocer la sintaxis de todos estos programas si solamente aprendes AWK. Entonces, en este tutorial que escribí hace un tiempo, pueden ver algunos de estos ejemplos y algunos otros one-liners que me parecieron en su momento interesantes. Yo creo que cada persona pues va a encontrar el uso de AWK interesante de diferente manera y sería importante que cada quien lo intente adaptar a sus necesidades. Antes de terminar mi partecita, mi sección, me gustaría mostrar un ejemplo de cómo podemos embeber AWK en otros lenguajes, por ejemplo, en este caso con Shell Scripting, que siento que es un caso muy popular. En este caso, por ejemplo, estoy mostrando el código fuente de una aplicación muy básica que va a analizar los colores de una imagen y nos va a mostrar los colores predominantes. En este caso le pedí que 3 por defecto, pero nos puede llegar a mostrar más colores, ¿no? Dependiendo de cómo mandemos a llamar a este comando. Entonces, ¿cómo funciona? Pues básicamente es un algoritmo que revisa los colores predominantes y luego va haciendo como unas divisiones y no sé qué tanto, y entonces al final ya te muestra esos colores que encontró con mayor frecuencia, ¿no? En este caso, el programa que está haciendo la mayor parte del esfuerzo es un programa de AWK, y en este caso, de esta manera es como lo declaro dentro de un script en Shell Scripting. Entonces, empiezo por unas líneas simples y luego aquí meto lo que requiero. En este caso, por ejemplo, estoy creando funciones, un par de funciones, por ejemplo, y estoy mandando a llamar esas funciones al final de mi programa, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser el cálculo de estas cosas y lo interesante es después entonces cómo lo mandamos a llamar. Lo mandamos a llamar de esta manera, donde voy a mostrar en pantalla todos los datos que representan la imagen y esos datos se los voy a enviar a mi programa y luego voy a declarar unas funciones, por ejemplo, keymeans, division, formato, etcétera. Y estas funciones se van a llamar dentro de mi programa. Por ejemplo, si yo busco este de division, um, veo ya estoy dentro del programa de AWK y lo estoy utilizando. Como ven, no tiene ningún diferenciador como un símbolo de peso o algo así. Simplemente se mandan a llamar tal cual. Entonces, este podría ser un ejemplo de de cómo se puede embeber AWK en, en otro script, en este caso de Shell Scripting. Ok, ahora voy a pasar el control a Bernabé, a Roberto. Sí. Hola, ¿qué tal? Lo que yo quiero mostrarles es un uso práctico de AWK. Acá abajo tengo unas guías que me van a ayudar a no equivocarme tanto mientras estoy escribiendo esto. Porque voy a hacer una utilería que te permite ir probando una serie de pipes como los vas escribiendo cuando estás haciendo filtrado de texto en la línea de comandos. La utilería se llama op, pero la forma en la que trabaja no es la mejor, aunque sí es visualmente bastante atractivo. En este caso lo que tenemos es este archivo, que es un JSON enorme, un JSON real que te devuelve AWS cuando consultas tus máquinas virtuales. Sí, después de esto tenemos un comando que se llama grunt, que lo que te permite es aplanar ese JSON para verlo de esta forma. Y una vez que haces eso ya puedes trabajar con este texto. Entonces, lo que quiero sacar es el nombre el nombre que está en el DNS de las máquinas virtuales que uso. Este ejemplo no es en vivo, digamos que ya había guardado ese JSON antes,
Sin embargo, sí es muy ilustrativo de lo que estamos haciendo. Entonces, si lo paso a este programa que comentaba, que es POP, esto es lo que veo. Entonces aquí puedo ir probando lo que voy a hacer. Utilizo Gron y ya me lo plano, ¿no? Después de eso quiero ver todas las líneas que contengan S2 y guión medio, que son estas, ¿no? Entonces ahora quiero la segunda parte que se puede hacer con el comando grep. Y con esta sintaxis de expresiones regulares, puedo sacar esa segunda parte. Aquí la O me dice que únicamente use lo que haga match con la expresión regular. Después de eso, esto lo puedo quitar con sed. Y que esto es algo que hago que hacía con bastante frecuencia. Entonces, la expresión para quitar eso es... Aquí tengo que ponerle que son extendidas. Y es igual... perdón. Hay que hacer un grupo con espacios, signo de igual, comillas y punto y coma. Dice que algo hice mal. Claro. Olvidé cerrar el grupo. Entonces ya obtengo esto. Y de aquí, como van duplicadas, le digo que me pase los que son únicos. Y ya de aquí puedo escoger el último o el primero. Ok, Con tail entonces, o con perdón, head. nada más para aclarar. Esto es como un ejemplo de cómo, utilizando varias herramientas de Unix, podemos extraer un resultado en el que estamos interesados, ¿no? Entonces, me parece que ahora lo que va a hacer Roberto es intercambiar esta línea por una línea de AUK para demostrar la potencia de AUK. ¿No es así? Sí, exactamente. Aún me faltaría reemplazar el unique y el head-1, que el head-1 es relativamente simple. El unique no tanto. Entonces, vamos a ver. AWK me permite separarlo por campos. Entonces, utilizando un delimitador, que en este caso el delimitador podría ser igual. Entonces, voy a borrar todo. Perdón por eso. Op. Lo borré todo no como quería, pero sí lo hice, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es decirle a AWK, utilizando como separador de campo igual, me imprime el segundo campo. Me falta el 2. Ahí está, segundo campo, ¿no? Ahora también le quiero decir que antes de entrar al procesamiento, me filtre las líneas que contienen S2. Ahí están, ¿no? Y ahora esta parte casi siempre me sale mal, que bueno, acá abajo tengo la referencia. Esto es una expresión regular para hacer una sustitución. Entonces ese es el circunflejo con el grupo que incluye espacios. Este es un espacio opcional. Comillas. Y aquí es una agrupación donde le voy a decir que con esta sintaxis de expresiones regulares, que es circunflejo, comillas. Esto dentro de los paréntesis quiere decir que hagas match con todo lo que no sean comillas. Estoy viendo la referencia que tengo. Es el punto y coma, también va dentro de la expresión regular. Y aquí ya terminó la expresión regular, entonces digo que lo voy a cambiar por el grupo 1, que las opciones son globales, en opciones sepa global, y esto aplica para el campo 2. Parece que lo hice bien. Y no lo hice bien porque sigo viendo las comillas. Y no, ya no debería de verlas. Las comillas, el espacio y el punto y coma.
Me puede estar faltando. A ver, voy a regresar a... Otra vez, perdón por eso. Utilizo mucho la tecla Control D. Y cuando oprimes Control D mandas un final de archivo. Y el final de archivo para este programa hace que termine. Entonces, abro y cierro. S2. Bueno, con esto ya vamos como reemplazando varias partes del programa. Vamos a armar poco a poco el comando de sustitución. El último parámetro es el grupo, el campo de AWK que está ejecutando. El penúltimo es el modo, que va a ser global. Y aquí va la expresión regular. Vamos a decirle todos los espacios los cambio por nada. Okay, entonces ya me cambió el espacio por nada. Creo que era más simple entonces hacerlo así. Ya lo logré. Y ahora, mira, aquí tengo algo diferente de lo que tenía antes y me faltó un guión. Ya lo tengo. Y esta ya es la salida que tenía antes del unique y luego del tail of head -1. Entonces, este solo programa de AWK sustituyó todo lo que tenemos acá abajo. Son 2 greps y un set. Sí, aquí, ¿cómo puedo decirle que me imprima solo el primer registro, Javier? Ya, le puedes dar, cuando terminaste el gen sub, le das 2 puntos, digo punto y coma, y luego le pones exit. Y eso hace que el programa termine Exit. Ok. ¿Qué predefinido. pasa si quiero imprimir el último registro? El último registro, yo creo que podrías almacenar esto del gensub en una variable y luego no imprimas esto y luego agregas una sección end y imprimes esa variable. Por ejemplo, A igual a, ajá, Esto. y entonces salte de esas, ajá, end y luego ahí imprimes A. Así. Ujú. Muy bien. No he utilizado esta sintaxis anteriormente. Sí, es que Entonces es lo que decía al ajá. principio, que tiene, todo programa de AWK tiene 3 secciones, begin, la del medio y end. Sí. Y entonces este solo programa de AWK ya nos permitió reemplazar lo que veíamos aquí abajo. Sí, que usaba el unique y luego usaba el tail. Aunque es una aproximación diferente porque aquí en el caso de AWK lo que haces es imprimir el primero o el último y en este caso filtras por los que son únicos. Sigue siendo lo suficientemente bueno, ¿no? Sigue funcionando. Y este pequeño programa nos permitió sustituir estas invocaciones que ahora parecen tal vez excesivas. Sí, Sí, entonces yo personalmente, a lo mejor, digo, en un one-liner puede ser un tanto difícil, pero cuando estás haciendo scripts de shell, yo siento que en ese caso es más interesante o un poquito más útil crear one-liners de AWK un poco más complejos. Esa es mi experiencia personal. bueno, este programa tiene un feature que cuando oprimes Control X, perdón, guarda esto en un shell y ya puedes consultarlo. Esto es exactamente lo que habíamos escrito antes. Que para llamarlo sería como hacer esto y luego decirle que lo ejecute. Y ahí lo tenemos, ¿no? Es lo que habíamos visto. Ok. Entonces, es una utilidad interesante que te puede servir para no estar invocando un programa muchas veces, sino para invocarlo una vez y luego ir probando cómo funcionan
estos programas grep, sed o AWK, que son los más comunes, aunque también podría funcionar para one-liners de Perl, que honestamente no los he utilizado, pero se ven bastante interesantes. Ok, pues nos quedan como 5 minutos. No sé si tengamos algún tipo de pregunta en el chat. Veamos. Ok. AUK es bastante complejo. Bueno, sí, la documentación que viene después de man AWK sí es bastante extensa, pero te aseguro, Fidel, que AUK es en realidad muy, muy simple. Es mucho más simple que Perl, que Python, que, no sé, que Java, que C. Entonces, yo creo que si ustedes en lugar a lo mejor de ir a la página, a la documentación oficial del sistema operativo, buscan un tutorial en internet de AWK, eh, yo creo que estarán mejor. Y pues es como todo, requiere como ejemplos, ¿no? Y que lo hagan y para que puedan ir poco a poco familiarizándose con la herramienta. Dice, las páginas, sí, efectivamente, de Unix son muy extensas. Se le puede sacar bastante provecho. AUK también está en macOS, sí. AWK se encuentra disponible por defecto en macOS. De hecho, en Windows también se encuentra disponible cuando instalas extensiones simples como esta de Kit for Windows. Y en todos los Linux que conozco y en todos los sistemas BSD, incluso en muchos sistemas embebidos, AWK está disponible porque es parte de ¿cómo se dice? De una estandarización llamada POSIX que integra AWK en todo sistema que se llame a sí mismo Unix. Y macOS es parte de ese estándar. Hay formas de utilizar AWK desde un lenguaje de programación, como tipo bindings, no estoy seguro. ¿Tú sabes, Roberto? No lo sé, desconozco. Bueno, tipo bindings no lo sé, pero desde shell scripting, por ejemplo, sí que es posible. Uno puede embeber AWK. Aquí nos comenta Foy algo en el chat, nos dice que en C puedes llamar a otros programas y bueno, esto lo puede hacer prácticamente en cualquier lenguaje de programación. El único asunto es que este tipo de prácticas no son portables, o sea, queda en tu sistema operativo como en exclusividad. Sí, Entonces es una pequeña desventaja de hacerlo así como mencionas, excepto en los lenguajes interpretados que sí sería un poco más portable, aunque puede ser que en Windows no tengas disponible AWK, por ejemplo. sí, es verdad. Ahora, existen muchas versiones diferentes de AWK. La versión que yo les recomiendo que aprendan es la de GNU o GAWK. Es la versión más compleja, digo, más completa y también la más rápida. Entonces, sí, creo que esa es la mejor opción. Pero bueno. Ahora, si utilizan Ubuntu o Debian, esa es la versión que van a usar en su sistema por defecto. Entonces, seguramente se estarán utilizando GAWK sin que se den cuenta. Sí, así es. Bueno, nos comentaba acá Fidel. Eh, bueno, retomando el punto de que el man de AWK se ve bastante extenso y se ve bastante complejo. Estaba buscando algún elemento que tuviera aquí en máquina, donde pudiéramos ver algunos ejemplos mucho más simples. Entonces aquí pude ver esto, por ejemplo, que hice algunos cambios en el repositorio y puedes ver que tienes este archivo modificado y luego si utilizas otra sintaxis, lo puedes ver así. Hay ocasiones en las que tú quieres sacar el nombre del archivo únicamente. Entonces con AWK lo que haces es esto, print pesos 2. Entonces, este print es básicamente lo que más te ayuda a hacer cosas. Sí, tengo aquí un alias que me permite sacar un log mucho más atractivo, en mi opinión. Entonces, lo comento rápidamente porque nos puede ayudar a ver más cosas. Por ejemplo, con AWK, si yo quiero ver estos dos campos, la forma de hacerlo es AWK y es
pesos 2 y pesos 3. Entonces ahí ya saqué esos campos, ¿no? Aquí hay que meterle un espacio cuando usas el print. ¿Recuerdas cómo se hace esto, Javier? ¿Javier? Sí, sí, lo separas por una coma. Ah, así lo vemos entonces. No sé si... ¿Qué otro ejemplo se te ocurre así, Javier? Aquí en este caso... podríamos... bueno, esta sintaxis es la que más se utiliza y puedes cambiar el orden. Por ejemplo, puedes pedirle que ponga primero el nombre, este nombre. Va a ser solo una palabra, por cierto, pero... y le dices que después ponga el, el hash del commit. Entonces, como ves, aquí ya lo hizo. Digo, esta sintaxis bastante básica, es muy simple de aprender y es lo que más se utiliza cuando estás trabajando con archivos separados por comas o por pipes o ese tipo de cosas. Sí, la verdad es que sí. Es muy extensa la documentación de AWK en el sistema operativo. Tenemos como 3 minutos antes de terminar esta sesión. ¿Alguna última recomendación, Roberto? ¿Alguna pregunta? Bueno, AWK es un programa bastante interesante junto con los Core Utils y los Fine Utils, que son muy buenos cuando estás trabajando con muchísima información. Porque al tener mucha información, el estarlo viendo en una interfaz gráfica es poco práctico y no tiene la velocidad para hacer filtrados que tienes con este tipo de herramientas. Sí, de hecho lo más probable es que hagamos una siguiente sesión donde únicamente nos vamos a enfocar en la utilización de esas herramientas Core Utils como LS, como Code, como Find, como Set, como grep. Entonces, pues bueno. El uso en general yo creo que de la consola, cuando uno se dedica a esto, es informático, creo que tiene varias ventajas. Entonces es bueno invertir un poco de nuestro tiempo para mejorar nuestro manejo de estas herramientas. Esa es mi opinión personal. Sí, muy bien. Entonces, por ahora de mi parte es todo. Entonces, no sé si hay más preguntas por aquí en el chat. Pues no tenemos más preguntas en el chat. Y de cualquier forma, esta sesión la voy a subir a YouTube. Y bueno, si sale algún comentario ahí vía YouTube, pues ya se estará contestando. Muchas gracias a todos. Primero por ingresar y también por colaborar en este espacio. Y bueno, sigan en casa. Claro que sí, seguro que sí, Fidel. Ese espacio está abierto. Entonces, hasta la próxima. Feliz cuarentena. Chao.